Capítulo 1. Contemplar a Cristo con María, un rostro brillante como el sol. Y se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol. La escena evangélica de la transfiguración de Cristo, en la que los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, aparecen como extasiados por la belleza del Redentor, puede ser considerada como ícono de la contemplación cristiana. Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en el resucitado glorificado a la derecha del Padre, es la tarea de todos los discípulos de Cristo. Por lo tanto, es también la nuestra. Contemplando este rostro, nos disponemos a acoger el misterio de la vida trinitaria, para experimentar de nuevo el amor del Padre y gozar de la alegría del Espíritu Santo. Se realiza así también en nosotros la palabra de San Pablo. Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. María, modelo de contemplación. La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran de algún modo en él ya en la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo. En los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. Cuando por fin lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del Hijo, cuando lo envolvió en pañales y la acostó en un pesebre. Desde entonces su mirada, siempre llena de adoración y asombro, no se apartará jamás de él. Será a veces una mirada interrogadora, como en el episodio de su extravío en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Será en todo caso una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones como en Caná. Otras veces será una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz donde todavía será, en cierto sentido, la mirada de la parturienta, ya que María no se limitará a compartir la pasión y la muerte del unigénito, sino que acogerá al nuevo Hijo en el discípulo predilecto confiado a ella. En la mañana de Pascua será una mirada radiante por la alegría de la resurrección y, por fin, una mirada ardorosa por la efusión del Espíritu en el día de Pentecostés. Los recuerdos de María. María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los recuerdos de Jesús impresos en su alma la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido, en cierto sentido, el rosario, que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrenal. Y también ahora, entre los cantos de alegría de la Jerusalén celestial, permanecen intactos los motivos de su acción de gracia y su alabanza. Ellos inspiran su materna solicitud hacia la Iglesia peregrina, en la que sigue desarrollando la trama de su papel de evangelizadora. María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo, con el deseo de que sean contemplados para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Cuando recita el rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María. El rosario, oración contemplativa. El rosario, precisamente a partir de la experiencia de María, es una oración marcadamente contemplativa. Sin esta dimensión, se desnaturalizaría, como subrayó Pablo VI. Sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma, y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús. Cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos, que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad. Por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso, que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor, y que desvelen su insondable riqueza. Es necesario detenernos en este profundo pensamiento de Pablo VI, para poner de relieve algunas dimensiones del rosario que definen mejor su carácter de contemplación cristológica. Recordar a Cristo con María.
La contemplación de María es ante todo un recordar. Conviene, sin embargo, entender esta palabra en el sentido bíblico de la memoria, sacar, que actualiza las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación. La Biblia es narración de acontecimientos salvíficos, que tienen su culmen en el propio Cristo. Estos acontecimientos no son solamente un ayer, son también el hoy de la salvación. Esta actualización se realiza en particular en la liturgia. Lo que Dios ha llevado a cabo hace siglos no concierne solamente a los testigos directos de los acontecimientos, sino que alcanza con su gracia a los hombres de cada época. Esto vale también, en cierto modo, para toda consideración piadosa de aquellos acontecimientos. Hacer memoria de ellos en actitud de fe y amor significa abrirse a la gracia de Cristo que nos ha alcanzado con sus misterios de vida, muerte y resurrección. Por esto, mientras se reafirma con el Concilio Vaticano II que la liturgia, como ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo y culto público, es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, también es necesario recordar que la vida espiritual no se agota solo con la participación en la Sagrada Liturgia. El cristiano, llamado a orar en común, debe no obstante entrar también en su interior para orar al Padre, que ve en lo escondido. Más aún, según enseña el apóstol, debe orar sin interrupción. El rosario, con su carácter específico, pertenece a este variado panorama de la oración incesante. Y si la liturgia, acción de Cristo y de la Iglesia, es acción salvífica por excelencia, el rosario en cuanto a meditación sobre Cristo con María es contemplación saludable. En efecto, penetrando de misterio en misterio en la vida del Redentor, hace que cuanto Él ha realizado y la liturgia actualiza sea asimilado profundamente y forje la propia existencia. Comprender a Cristo desde María. Cristo es el Maestro por excelencia, el revelador y la revelación. No se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderle a Él. Pero en esto, ¿qué maestra más experta que María? Si en el ámbito divino el Espíritu es el Maestro interior que nos lleva a la plena verdad de Cristo, entre las criaturas nadie mejor que ella conoce a Cristo. Nadie como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. El primero de los signos llevado a cabo por Jesús, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, nos muestra a María precisamente como maestra, mientras exhorta a los criados a ejecutar las disposiciones de Cristo. Y podemos imaginar que ha enseñado esta función con los discípulos después de la ascensión de Jesús, cuando se quedó con ellos esperando el Espíritu Santo y los confortó en la primera misión. Recorrer con María las escenas del Rosario es como ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Una escuela, la de María, mucho más eficaz, si se piensa que ella la ejerce consiguiéndonos abundantes dones del Espíritu Santo y proponiéndonos al mismo tiempo el ejemplo de aquella peregrinación de la fe, en la cual es maestra incomparable. Ante cada misterio del Hijo, ella nos invita, como en su anunciación, a presentar con humildad los interrogantes que conducen a la luz, para concluir siempre con la obediencia de la fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Configurarse a Cristo con María. La espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su Maestro. La efusión del Espíritu en el bautismo une al creyente como el sarmiento a la vid, que es Cristo. Lo hace miembro de su cuerpo místico. A esta unidad inicial, sin embargo, ha de corresponder un camino de adhesión creciente a Él, que oriente cada vez más el comportamiento del discípulo según la lógica de Cristo. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Hace falta, según las palabras del apóstol, revestirse de Cristo. En el recorrido espiritual del Rosario, basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo en compañía de María, este exigente ideal de configuración con Él se consigue a través de una asiduidad que pudiéramos decir amistosa. Esta nos introduce de modo natural en la vida de Cristo y nos hace como respirar sus sentimientos. Acerca de esto dice el beato Bartolomé Longo: como dos amigos, frecuentándose, suelen parecerse también en las costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen,
al meditar los misterios del rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos, y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. Además, mediante este proceso de configuración con Cristo, en el rosario nos encomendamos en particular a la acción materna de la Virgen Santa. Ella, que es la Madre de Cristo y a la vez miembro de la Iglesia, como miembro supereminente y completamente singular, es al mismo tiempo Madre de la Iglesia. Como tal, engendra continuamente hijos para el cuerpo místico del Hijo. Lo hace mediante su intercesión, implorando para ellos la efusión inagotable del Espíritu. Ella es el ícono perfecto de la maternidad de la Iglesia. El rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia hasta que Cristo se ha formado plenamente en nosotros. Esta acción de María, basada totalmente en la de Cristo y subordinada radicalmente a ella, favorece y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Es el principio iluminador expresado por el Concilio Vaticano II, que tan intensamente he experimentado en mi vida, haciendo de él la base de mi lema episcopal, Totus Tus, un lema, como es sabido, inspirado en la doctrina de San Luis María Grignion de Montfort, que explicó así el papel de María en el proceso de configuración de cada uno de nosotros con Cristo. Como quiera que toda nuestra perfección consiste en el ser conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de las devociones es sin duda alguna la que nos conforma, nos une y nos consagra lo más perfectamente posible a Jesucristo. Ahora bien, siendo María, de todas las criaturas, la más conforme a Jesucristo, se sigue que, de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre, y que cuanto más consagrada esté un alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará Jesucristo. De verdad, en el rosario, el camino de Cristo y el de María se encuentran profundamente unidos. María no vive más que en Cristo y en función de Cristo. Rogar a Cristo con María. Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con insistencia y confianza para ser escuchados. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El fundamento de esta eficacia de la oración es la bondad del Padre, pero también la mediación de Cristo ante Él, y la acción del Espíritu Santo, que intercede por nosotros, según los designios de Dios. En efecto, nosotros no sabemos cómo pedir, y a veces no somos escuchados porque pedimos mal. Para apoyar la oración que Cristo y el Espíritu hacen brotar en nuestro corazón, interviene María con su intercesión materna. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María. Efectivamente, si Jesús, único mediador, es el camino de nuestra oración, María, pura transparencia de él, muestra el camino, y a partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. En las bodas de Caná, el Evangelio muestra precisamente la eficacia de la intercesión de María, que se hace portavoz ante Jesús de las necesidades humanas. No tienen vino. El rosario es a la vez meditación y súplica. La plegaria insistente a la Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo ante el corazón del Hijo. Ella es omnipotente por gracia, como, con audaz expresión que debe entenderse bien, dijo en su súplica a la Virgen el beato Bartolomé Longo, basada en el Evangelio, esta es una certeza que se ha ido consolidando por experiencia propia en el pueblo cristiano. El eminente poeta Dante le interpreta estupendamente siguiendo a San Bernardo cuando canta: Mujer, eres tan grande y tanto vales, que quien desea una gracia y no recurra a ti, quiere que su deseo vuele sin alas. En el rosario, mientras suplicamos a María, templo del Espíritu Santo, ella intercede por nosotros ante el Padre que la ha llenado de gracia y ante el Hijo nacido de su seno, rogando con nosotros y por nosotros. Anunciar a Cristo con María. El rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización, en el que el misterio de Cristo es presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana. Es una presentación orante y contemplativa, que trata de modelar al cristiano según el corazón de Cristo. Efectivamente, si en el rezo del rosario se valoran adecuadamente todos sus elementos para una meditación eficaz,
se da especialmente en la celebración comunitaria en las parroquias y los santuarios, una significativa oportunidad catequética que los pastores deben saber aprovechar. La Virgen del Rosario continúa también de este modo su obra de anunciar a Cristo. La historia del Rosario muestra cómo esta oración ha sido utilizada especialmente por los dominicos, en un momento difícil para la Iglesia a causa de la difusión de la herejía. Hoy estamos ante nuevos desafíos. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del Rosario con la fe de quienes nos han precedido? El Rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador.